Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha. Buenos días, Mireya. Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha Tayada Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Ransa Samukade Suha. Buenos días, las 8 en punto. Qué puntualidad, por favor. Buenos días, Maribel. Pues vamos a comenzar. Primero estableciendo la motivación. De nuevo volvemos a pensar en que estamos aquí para poder cuidar de nuestro mundo interior, para poder higienizar nuestro mundo interior a través de la práctica de la meditación, para poder usar esta herramienta de calma mental para observar y conocer mejor mi mente,
y así poder cultivar hábitos que sean de beneficio, hábitos positivos, hábitos mentales positivos, y dejar atrás los hábitos mentales nocivos, negativos, aquellos que son perjudiciales tanto para mí como para las demás personas, para los demás seres. Estamos aquí para, a través de la meditación, desarrollar nuestro potencial máximo. Y eso solamente puede suceder de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y por eso usamos esta herramienta de la meditación para ello. Habiendo desarrollado así la motivación, antes de comenzar a meditar, de hacer las 9 respiraciones y comenzar a meditar, voy a recordar los puntos principales, porque ahora que hemos visto en qué consiste la práctica de meditación, cuáles son los 5 obstáculos, los 8 antídotos, la idea es que vayamos recordándolos y vayamos practicándolos, ¿sí? Que estas sesiones se vuelvan sesiones de práctica donde realmente podamos ir avanzando. Lo principal es, primero, como decimos siempre, identificar el objeto de meditación. Una vez que identificamos el objeto de meditación, siendo la sensación de la respiración en la zona de mi nariz, trato de mantener a través de la intención, a través de mi pensamiento, trato de mantener enfocada, desarrollo la determinación de no distraerme durante la sesión de meditación. Eso es importante, desarrollar esa determinación y realmente usar el poder de la mente para no distraerme, para mantenerme concentrada, concentrado en ese objeto de meditación. Recordamos que cuando estamos dentro de la meditación, si surge la excitación mental, ese estado de hiperactividad o la laxitud, que es ese estado de letargo, lo identificamos con el poder de la introspección, que es esa parte de la mente que vigila qué es lo que está sucediendo dentro de la mente, y una vez que lo identificamos, aplicamos el antídoto correspondiente. Hoy podemos usar el antídoto que mencioné ayer, que es ese antídoto donde si es excitación tratamos de bajar el nivel de energía mental, lo tratamos de bajar pensando en que no podemos desperdiciar esta increíble oportunidad que tenemos, y si vemos que el nivel de energía mental no es suficiente y por lo tanto nos entra letargo, somnolencia, laxitud, tratamos de elevar ese tipo de energía mental pensando en la gran oportunidad que tenemos y regocijándonos, generando alegría por esta gran oportunidad que tenemos de meditar, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer eso siempre como aplicando estos antídotos. No es como cuando estamos usando nuestra mente, no es como cuando estamos usando nuestra mente burda. Por cierto, asterisco, paréntesis, es posible que la conexión se corte a veces. Hoy parece que tengo la conexión buena, pero en el caso de que se corte la conexión, volveré a entrar y entonces os volverá a aparecer el vídeo y os tenéis que volver a meter, ¿vale? Solamente si vuelve a pasar como ayer. Entonces, cuando estamos en la meditación y realizamos estas acciones de introspección, recordar el objeto de meditación, aplicar este antídoto, aplicar este otro antídoto, no es como cuando estamos usando nuestra mente burda del día a día, que son como acciones muy burdas, ¿no? Sino que es como viendo nuestra mente o nuestra atención por debajo del mar y estamos en un estado de equilibrio, de quietud, y de repente cuando tenemos que intervenir para bien aplicar un antídoto o para lo que sea, para aplicar un antídoto, para recordar el objeto de meditación, es como si fuese una pequeña olita de actividad mental. No es como boom, boom, salgo, entro, salpico, no, sino que trato de mantener ese estado de quietud por dentro, y desde ese estado de quietud, una pequeña olita, una pequeña corriente de antídoto, ¿sí? Tratamos de trabajar como con esa sigilosidad interior, con esa quietud interior, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Entonces, empezamos con las 9 respiraciones. Palmas de las manos,
Cerramos, ponemos manos en las rodillas y habiendo exhalado, inhalamos pensando que limpiamos los dos canales laterales de las aflicciones. Mano derecha, axila izquierda, tapo orificio derecho, inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. 1. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. 2. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. 3. Mis manos regresan a las rodillas. Vuelvo a inhalar. Volvemos entonces a... Después de haber hecho las 9 respiraciones, volvemos a nuestra postura de meditación. Recordamos espalda recta. Hombros relajados. Manos en el regazo. Izquierda debajo, derecha encima. Dedos pulgares juntos. Voy tomando contacto con mi respiración. Tomo 3 inhalaciones y exhalaciones profundas para entrar en contacto con esas sensaciones físicas, con mi mundo interior. En la exhalación voy relajando cualquier tensión física o mental. Voy observando las sensaciones físicas, empezando por la cabeza, la coronilla. Comienzo a bajar por esas sensaciones físicas, la frente, las cejas, la nariz, los ojos, pómulos, mandíbula, labios, barbilla, cuello, nuca, relajo la zona de los hombros, el pecho, vientre. Relajo cualquier tensión en esta zona frontal del cuerpo, tanto en el pecho como en el vientre. Espalda. Vamos relajando cada una de las vértebras, empezando por las cervicales y acabando en las lumbares.
visualizando cómo cada una de esas vértebras se va alineando. Cualquier nudo, cualquier tensión se deshace. Zona lumbar, glúteos, pierna izquierda, muslo, rodilla, espinilla, pantorrilla. El tobillo izquierdo, empeine, planta del pie izquierdo. Pierna derecha, muslo, rodilla, espinilla, pantorrilla. Tobillo, empeine del pie derecho, planta del pie derecho. Me enfoco ahora en las sensaciones del cuerpo que están tocando el suelo o la silla. Me enraizo en el suelo, en la silla, y me siento estable. Mi cuerpo está estable, derecho, como una montaña. Así como mi cuerpo está estable como una montaña, mi mente también lo está. Y desde esa tranquilidad, solidez, estabilidad, busco el objeto de meditación, identifico el objeto de meditación. En este caso son las sensaciones en la respiración, las sensaciones en el área de la nariz que provoca, que produce la respiración. Identifico primero. Una vez hemos identificado, mentalmente, con el poder de mi mente, determino no distraerme, enfocarme, aprovechar estos 15 minutos restantes de la meditación para mantener mi mente totalmente enfocada en esas sensaciones, sin distracción. De una forma relajada pero atenta. Relajada pero atenta. Esa es la clave. Relajada pero atenta. Comenzamos. Recuerda sonreír.
Voy profundizando cada vez más en la relajación a medida que afino también mi atención. Observo las mareas de pensamientos que surgen sin involucrarme con ellos. Mantengo mi atención estable y firme sobre el objeto de meditación. Si así ya he conseguido estabilizar mi atención sobre la respiración, continúo así. Si veo que me cuesta, puedo optar por contar las respiraciones, contar la inhalación y exhalación como una. Así hasta contar hasta 3 o 21.
Dejo que la respiración abarque por completo el campo de mi atención. Me dejo llevar por el vaivén de la respiración, de forma sencilla, sin complicarme mucho, de forma relajada. Recuerdo mi objeto de meditación. Aprovecho estos últimos 5 minutos para cultivar mi atención. Recuerdo el objeto de meditación. Disfruto de la respiración.
Recuerdo el objeto de meditación. Disfruto de este estado de relajación y atención. Relajación y atención. Y antes de terminar, sonrío, me sonrío a mí misma, sonrío a las demás personas que están aquí y me doy las gracias interiormente con esa sonrisa. Sonrío a mi esfuerzo, a mi entusiasmo, a mi atención, a mi poder de retención. Me doy las gracias por haber pasado la mañana meditando. Y me quedo con esa sensación de alegría interior, ese calorcito interior que genera el agradecimiento hacia mí misma por haber dedicado algo de tiempo esta mañana a generar las causas del bienestar y la felicidad en mi vida y por lo tanto el bienestar y la felicidad en la vida de los demás. El resto del mundo también os está agradecido, agradecida, porque os toméis este tiempo para cultivar, cuidar vuestra propia felicidad. Poco a poco, sin olvidarnos de este estado de paz, de tranquilidad, de calma, vamos saliendo de la postura física de meditación, pero no de la postura mental de meditación. Esa nos la quedamos para el resto del día. Vamos moviendo hombros. Si tenéis que estirar las piernas, las estiráis. Muñecas, manos. Bien, continuando con nuestro aprendizaje sobre la práctica de la concentración. Hoy durante la meditación se me ha venido algo a la cabeza, que en verdad tenía que haber estado concentrada, pero se me ha venido algo a la cabeza, que era que muchas veces, y suele pasar que cuando estamos tratando de concentrarnos en el flujo de respiración, es como si, no sé si os pasa, pero si os pasa, prestad atención, es como si es fácil enfocarse justo cuando sale el aire y justo cuando entra el aire, pero es como que justo exhalamos y nos damos cuenta de la exhalación, pero luego nos distraemos durante el proceso de exhalación. Luego hay un pequeño hueco entre la exhalación y la inhalación a veces, y en ese pequeño hueco nos volvemos a distraer, y solo cuando sentimos de nuevo el flujo de aire cuando inhalamos, que volvemos a recuperar la atención, y lo que no queremos es ir generando ese hábito de atención partida. Entonces, poned cuidado en eso,
que cuando os enfoquéis en el flujo de la respiración, que es el flujo completo fuera, si hay un pequeño hueco entre exhalación e inhalación que a veces sucede, no perdáis ahí, mantenerlo ahí, y atención cuando entra, atención cuando sale, todo el proceso, y atención cuando entra. Y requiere de que la mente, claro, esté instante, concentrada en el mismo objeto, y al principio puede crear un poco de tensión, pero es cuestión de no de tensionar más en ese flujo, sino de relajar. Es como si fuésemos surfeando en una ola que tienes que ir, o es como cuando, sí, a lo mejor muchas de nosotras no hemos surfeado, yo no he surfeado mucho, pero es como cuando te metes dentro del mar y están las olas moviéndote, ¿no? ¿Qué pasa si tú te pones rígida en el mar? Que las olas te pegan por un lado y te pegan por otro y no fluyes, ¿no? Sino que todo el cuerpo se tensa, la mente se tensa. Si tú dejas el cuerpo suelto cuando estás dentro del mar y te vas dejando llevar por las olas, son las olas las que toman el control y tú sigues el ritmo y puedes mantener ese estado de relajación. Pues es algo parecido como cuando estás dentro de la mente, es esa relajación mental que permite que la respiración te lleve con la inhalación y te lleve con la exhalación, pero todo el proceso completo de exhalación termina, inhalación comienza, exhalación termina, inhalación comienza, todo el proceso, ¿sí? Ese es un punto. Una vez que ahora ya hemos aprendido cuáles son los 5 primeros obstáculos y los 8 antídotos de la calma mental, eso es lo que tenemos que saber, la parte clave para poder llevar a cabo la práctica de la concentración. Sin embargo, para poder realmente cultivar esta práctica de atención y de concentración, llevar un modo de vida atento es algo muy importante. Que nuestro modo de vida sirvan de condición para sostener nuestra práctica formal es algo muy importante. Y aquellas personas que hayáis estudiado algo de budismo, sabéis que se habla siempre de los tres adiestramientos superiores. El segundo de los adiestramientos es el adiestramiento de la concentración, o sea que estamos practicando el segundo adiestramiento. Pero es que esos 3 adiestramientos no son adiestramientos que se han de practicar de forma individual, sino que son una sucesión y el anterior apoya el siguiente siempre. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál sería ese adiestramiento que apoya la práctica de la concentración? Es la práctica de la ética. Tenemos el adiestramiento de la ética, sobre el cual construimos el adiestramiento de la concentración, sobre el cual construimos el adiestramiento de la sabiduría. Vemos, por lo tanto, que si queremos desarrollar sabiduría, tenemos que desarrollar concentración. ¿Por qué? Porque si no, la sabiduría es la mente que comprende la realidad, tanto externa como interna, pero sobre todo interna, tal y como es. Si nosotros y nosotras no tenemos una mente equilibrada, una mente atenta, se volverá muy difícil desarrollar la atención necesaria para examinar con determinación la realidad tal y como es. Y siempre se pone el ejemplo tradicional de estar sosteniendo una vela por la noche en un sitio donde hay un mural, ¿no? Tú tienes la vela tratando de ver el mural, pero hay mucho viento. Si hay mucho viento, ¿qué pasa? El viento es la distracción. Si hay mucho viento, la llama se moverá y tú no podrás ver el dibujo claramente. El dibujo es la realidad que queremos comprender, tal y como es. Y la luz de la vela, la intensidad y la estabilidad de la llama son las 2 cualidades que obtenemos a través de la práctica de la concentración. Eliminando la excitación y la laxitud, cultivamos estabilidad mental y la intensidad, claridad de la forma en la que percibiremos nuestro objeto de meditación. Por eso es importante que si queremos ver la realidad tal y como es,
que tengamos una vela que es brillante y que no haya viento que vaya moviendo la vela, que son las distracciones. Por eso, para poder desarrollar sabiduría es importante tener una mente en calma, una mente equilibrada. Pero a su vez, si yo quiero desarrollar esa concentración, primero tengo que pasar por el adiestramiento de la ética. ¿Y qué es la ética? La ética no tiene nada que ver con ninguna religión en específica ni nada por el estilo. La ética es abstenerme de actuar de forma dañina, tanto físicamente como verbalmente como mentalmente. Eso es la ética. ¿Y por qué hace falta ser personas éticas para cultivar la concentración? Normalmente no es una asociación que solemos hacer, ¿no? La práctica de la meditación y la concentración, que tendrá que ver con la ética. Cuando somos personas éticas, o para convertirnos en personas éticas, tenemos que pasar por un proceso de observación interior para evitar actuar de forma que vaya a ser dañina, ya sea físicamente, verbalmente o mentalmente hacia los demás. Tenemos que estar en un constante análisis de nuestras acciones, primero de nuestra motivación interior y después de mi acción física y mi acción verbal, para saber si estoy dañándome a mí misma o estoy dañando a los demás a través de esas acciones. A su vez, esta conducta ética es la base, el fundamento de relaciones armónicas, tanto conmigo misma, armoniosas, tanto conmigo misma como con las demás personas. Si yo no me comporto de una forma ética, si yo, por lo tanto, daño a las demás personas físicamente, verbalmente o mentalmente, estoy creando conflicto. Creo conflicto con las demás personas y el conflicto es como un mar estoy poniendo mucha alegoría del mar, pero claro, como yo vivo al lado del mar, por eso lo pienso tanto. Si fuera tibetano, a lo mejor pondría ejemplos de los Himalayas, las montañas y los yaks, pero bueno, como soy de Cádiz, entonces sería como un mar donde hay marejada, ¿no? Ese sería el conflicto. A través de nuestras acciones negativas estamos creando ese conflicto, que es como ese mar cuando hay mucha tormenta, ¿no? Y en un mar donde hay tormenta, es más fácil surfear o es más fácil estar en una barca en un mar donde hay tormenta o en un mar que está en calma. ¿No? Es mucho más fácil en un mar que está en calma. Ese mar en calma representa esas relaciones armoniosas conmigo misma y también con los demás. Y para poder cultivar esas relaciones armoniosas es importante evitar dañar a las demás personas y dañarme a mí misma. Y sobre esa base de la armonía será mucho más fácil cultivar una mente en calma, cultivar la concentración, porque imaginaros que estás meditando, tratando de cultivar la atención y te acabas de pelear con Antoñita de las Cuerdas. Y después de esa pelea te pones, o de estar peleado por la mañana y te pones a meditar por la noche. Te pones a meditar, todas esas olas de la resaca de la tormenta de la mañana con Antoñita de las Cuerdas va a afectar tu meditación de la noche y vas a sentir como esa resaca de las olas te va a afectar a la concentración. Pero ponle que por la mañana, en vez de haberte peleado con Antoñita, vas y le has hecho un regalo, o ella te ha hecho a ti un regalo y os habéis dado un abrazo y habéis dicho cuántos queréis y te ha dejado esa sensación como de alegría, ¿no? Cuando tienes una buena amistad. Y luego por la noche te vas a meditar. Eso también va a afectar la meditación que hagas. Va a servir de base para la meditación. Entonces, ¿qué base queremos cultivar? ¿Qué base queremos? ¿Queremos una base que esté totalmente inestable, donde haya mucho conflicto, donde haya muchas olas, donde haya mucha marea? ¿O queremos una base que sea estable, tranquila, en calma, agradable? Por eso la práctica de la ética es importante. Y en base a eso os quería leer
ayer leí un artículo súper bonito, es una de las mejores cosas que he leído en este confinamiento, que son 10 consejos de una monja carmelita para vivir mejor el aislamiento. Y son la monja, es de la orden de la monja de las carmelitas que está justo en Cádiz. Y ayer lo publicó el Diario de Cádiz y me pareció súper bonito y da unos consejos muy bonitos. De hecho, dejaré el link para que lo leáis si os interesa, pero voy a leer una de ellas en relación a esta práctica de la vida, de una vida atenta, de una práctica ética. Dice, es el tercer punto, y dice: no te descuides, la paz hay que trabajarla. Ese es el título. Y el párrafo dice: ejercita virtudes que requieren de concentración y autoconocimiento. Esas que normalmente descuidamos por estar ocupadas y ocupados en mil quehaceres externos. De cómo afrontas tus propias emociones y pensamientos, de la gestión de tus sentidos y pasiones, depende que vivas en el cielo o en el infierno. Obsérvate y domínate, porque si te dejas llevar por el miedo, la tristeza o la apatía, difícilmente cortarás el hilo, ya que no hay muchas evasiones. Disciplina sobre tu corazón. Cuando algún pensamiento no te haga bien, deséchalo. Procura inclinarte hacia todo aquello que vayas notando que te da paz y alegría. La armonía hay que currársela. Y ese es el consejo que nos da una monja carmelita desde su convento de Cádiz. Y es precisamente lo que ella dice, que ese proceso de crear, cultivar paz y armonía, la paz y la armonía es un resultado. Y todo resultado tiene una causa. Esa es la ley de causa y efecto, ¿no? Toda acción, acción y reacción, ¿no? Si la paz y la calma en nuestra vida es un resultado, tenemos que saber cuáles son las causas o las semillas que tenemos que plantar que sean concordantes con el resultado que yo quiero obtener, que en este caso es la paz y la calma. Por eso ella dice, muy bien dicho, que la paz hay que currársela, porque tenemos que plantar las semillas de esa paz y de esa calma. Y las semillas que nos van a llevar a esa paz y esa calma, y que a su vez nos van a llevar a este estado de meditación y de concentración, es esta conducta ética. Y voy a resumir cómo se describen en el budismo, que son las 10 acciones no virtuosas. Evitar las 10 acciones no virtuosas. Estas 10 acciones son 10 tipos de acciones, son las 10 acciones principales que solemos cometer muy habitualmente y que son la mayor fuente de conflicto en nuestra vida y en la sociedad. Hay 3 acciones negativas físicas, 4 verbales y 3 mentales. Las 3 acciones negativas físicas, ¿cuáles son? Primero, matar, quitar la vida, y eso no solamente incluye, obviamente, a los seres humanos, pero incluye también a cualquier otro tipo de vida. Siempre que quitamos una vida, ya sea a un insecto, a un animal, a lo que sea, ahí siempre no estamos generando armonía quitando vida, estamos generando conflicto quitando vida, ¿no? Quitar vida, tomar lo que no nos ha sido dado, robar, pero ya aquí no está diciendo solo robar, sino tomar lo que no nos ha sido dado. Si vives, sobre todo ahora que estamos en casa con nuestra familia, si por ejemplo yo cojo este micro, que no es mío, es de mi hermano, pero vivimos en la misma casa, y yo puedo decir, bueno, si vivimos en la misma casa lo puedo coger, que no pasa nada, que lo cojo todos los días. Entonces, ¿para qué le voy a decir todos los días, no? Pero si yo hago eso, yo no sé el estado mental en el que puede estar mi hermano en un día en particular, si él lo va a necesitar, si no lo va a necesitar. Entonces, si te ahorra mucho conflicto si simplemente preguntas y lo que se lo pides. Y yo todos los días se lo digo, enano, ¿me prestas el micro? Y todos los días obviamente me lo presta, pero paso por ese proceso de preguntárselo y pedírselo, porque ¿qué pasa? A lo mejor un día no se le apetece prestármelo, me tendré que buscar la vida, eso, ¿no? Pero es mucho mejor evitarse el conflicto no tomando aquello que no nos ha sido dado. Esa sería la segunda acción. La tercera acción es conducta sexual incorrecta,
que se refiere tanto a la violación, que obviamente no es algo que la mayoría de las personas hagamos, pero también a comportarse de forma correcta si tenemos pareja, comportarse de forma correcta con nuestra pareja y no andar creando conflicto estando con otras personas o teniendo, a lo mejor estamos en casa con nuestra pareja y estamos en el WhatsApp con otra persona, por ejemplo, ¿no? O involucrarse con personas que ya tienen pareja o que están casadas o lo que sea. Es porque eso crea mucho conflicto. De hecho, creo que casi todas las películas se basan en esa acción no virtuosa, en la acción no virtuosa de la conducta sexual incorrecta. Y de ahí surge todo el conflicto siempre. Entonces esas son las 3 acciones no virtuosas físicas que debemos de evitar. Y podemos cultivar su opuesto, que es proteger la vida de los seres. El otro día vi en Instagram una chica que sigo con un caracol dándole un paseíto, quitándolo de la calle. El otro día yo me encontré algo en la carretera, un bichito en la carretera. Entonces puedes coger una hojita, lo levantas y lo pones a un lado porque cuando pasa un coche lo va a atropellar, ¿no? Entonces proteger la vida, eso crea armonía en tu interior y armonía en el exterior también. Puedes practicar la generosidad, no solamente no tomar lo que no te ha sido dado, pero sino que practicar la generosidad. Como ayer mi hermosa vecina, Julie, que estás ahí, que nos regaló un bizcocho y nos los dejó en la puerta. Y por último, practicar la conducta sexual correcta, que en este caso se refiere a cuidar de tu pareja, a cuidar de tu relación, cultivar la relación, ¿no? Estas serían las 3 acciones no virtuosas y las 3 acciones virtuosas físicas contrarias. Luego están las 4 acciones no virtuosas verbales. Y si os dais cuenta de las físicas, verbales y mentales, la más numerosa es la verbal, porque es la que se nos suele escapar siempre, ¿no? Porque no le damos mucha importancia a lo que sale de nuestra boca, mientras que lo que decimos crea nuestra realidad, porque lo que decimos refleja un pensamiento y luego eso se convertirá en acciones. Por lo tanto, cuidar lo que decimos es súper importante y cómo decimos las cosas es muy importante. La primera acción no virtuosa de palabra sería no usar palabras duras, o sea, no insultar. Ese tipo de... No es lo mismo que tú te dirijas a alguien diciéndole: hola mi amor, ¿cómo estás? Hola cariño, ¿cómo estás? Hoy qué guapa estás. A que le digas: hay que ver qué fea está, hay que ver que no sé qué, que eres una no sé cuánto y eres una no sé qué, ¿no? El tipo de energía ya que emiten esas palabras, porque va acompañada de un pensamiento en una frecuencia muy distinta, tiene el poder de crear o armonía o de crear conflicto. Entonces, no insultar, no mentir es importante, y no mentir en cosas pequeñas. Siempre se dice que si hay un fuego, si hay una pequeña llamita en tu casa, tú de esa llamita pequeña la vas a apagar, no vas a esperar a que sea un fuego grande para apagarla. Y eso quiere decir que no te tienes que esperar a que sea una mentira grande para evitarla, sino hay que evitar hasta las mentiras más pequeñas, porque empezamos a cultivar el hábito de no decir la verdad con cosas pequeñas y sin darnos cuenta se va agrandando y parece que no, pero realmente sí sucede. Entonces, no insultar, no mentir, no dividir con la palabra, y eso es no decirle, y ahora que estamos en familia deberíamos de cuidar eso mucho más, que es no decirle, por ejemplo, yo le digo a mi madre que hay que ver que papá que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y luego él le digo a mi madre, hay que ver que mamá que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y eso crea una tensión innecesaria entre mi padre y mi madre, porque yo no he podido controlar mi verborrea, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo cuidemos también, la palabra. El no dividir con la palabra. Cuidar mucho que lo que yo le diga a la otra persona vaya a contribuir al bienestar de esa persona y de sus relaciones. Eso es cuidar a los demás. Y no porque a mí se me apetezca, o porque yo he tenido un enfado, o porque yo haya tenido un encontronazo, el ir y decirle algo a mi madre, o algo a mi padre, o algo a mi hermano, que vaya a hacer que eso le vaya a crear una idea negativa
o un conflicto con una de las personas, y sobre todo con una de las personas que convive todos los días, ¿sí? Eso es una cosa a tener cuidado. No mentir, no insultar, no dividir con la palabra y no charlatanería. Y eso quiere decir no estar cotilleando, no usar la palabra para cosas sin sentido como cotillear. Es mejor estarse callada, en silencio, que cotillear de otras personas, hablar de otras personas. Y ahora que tenemos tanto tiempo libre, siempre estamos cotilleando, siempre estamos hablando de otras personas. Hablar de cosas sin sentido, hablar de cosas banales, ¿no? Tratar de evitar ese tipo de conversaciones que no llevan a ningún lado y que sobre todo generan aflicción en la mente de las otras personas y en nuestra mente, sobre todo relacionadas con el apego y el rechazo, el apego y la aversión, ¿no? Entonces evitar esas 4 acciones negativas, y podemos también cultivar las opuestas, que sería siempre decir la verdad, ser siempre honesta, aunque eso conlleve que nos vayan a regañar o vayamos a quedar mal. Al final, siempre, a la larga, siempre mucho mejor. Decir la verdad, elogiar a los demás, decirle las cosas bonitas, qué guapa estás, qué bien has hecho esto, qué bien te ha salido esto, o qué esfuerzo le estás poniendo a esto, ¿no? Siempre elogiar a los demás. Unir con la palabra en vez de dividir con la palabra. Si estás metida dentro de una situación de conflicto entre 2 personas, tratar de unir, no apunte. Si mi madre me está diciendo algo de mi padre, o mi padre algo de mi madre, por ejemplo, pongo como ejemplo, pues poner un ejemplo, pero pues no decir, sí, que ves que tienes razón, no sé qué. No, decirle, oye mamá, pero tú lo has pensado de este lado, es que a lo mejor papá quería decir esto, o lo mismo con mi padre, o lo mismo con mi hermano, ¿no? Tratar de unir con la palabra y hablar de cosas significativas. Por ejemplo, en vez de luego, yo que Lara me iré a la cocina después a desayunar, en vez de hablar de cualquier cosa, hablar por lo mejor de la clase de meditación. Pues en meditación he aprendido no sé qué y no sé cuánto, y compartes eso hace aprender a la otra persona y te hace aprender a ti, porque tú tienes que repetirlo, pensarlo y haberlo entendido para poder comunicarlo. O sea que o bien estar en silencio o hablar de cosas significativas, hablar de cosas valiosas. Y por último, ya las 3 acciones negativas mentales sería la codicia, a ver que me acuerde. Sí, la codicia, la intención maliciosa y visiones erróneas. La codicia se refiere al estado mental insatisfecho, que quiere más, que está viendo cómo conseguir lo que tienen los demás, que quiere más. La malicia se refiere a un estado mental que supongo que vendría del enfado, de un estado mental de enfado, donde tú quieres dañar a la otra persona y estás maquinando para ver qué puedes hacer para disgustar a la otra persona. Y las visiones erróneas quiere decir no percibir la realidad tal y como es. Y estas 3 requerirían a lo mejor de más explicación, sobre todo la última, pero en breve, en resumen, podemos cultivar lo opuesto, que sería una mente de generosidad, una mente que desea dar, que está siempre abierta a dar libremente, a ofrecer lo que uno tiene a los demás, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestra comprensión, nuestro amor. Eso también es una mente de generosidad. No siempre tenemos que pensar en cosas materiales, que también, pero no es lo único que podemos ofrecer. La malicia, en vez de una mente maliciosa, tratar de generar una mente bondadosa, una mente amorosa, una mente comprensiva. Y en contra de las visiones erróneas, podemos cultivar una mente de sabiduría, una mente de comprensión, una mente que comprende la realidad tal y como es. Pero para llevar a cabo estas 3 últimas, sí es cierto que hace falta tener un poco más de conocimiento y de estudios. Y eso lo iremos trabajando en las meditaciones analíticas, cuando acabemos de hablar de la calma mental. Y ¡ching!, ya son las 9. Justo. Así que nada, que lo voy a dejar aquí, que muchas gracias. Dedicamos los méritos rápidamente que hemos acumulado en conjunto. Nos acordamos de esa escoba de la que hablé ayer. Las personas que no estabais, siempre se dice que cuando vamos a barrer, si tenemos una escoba de un pelo, no vamos a barrer mucho, pero si tenemos una escoba con muchos pelos, vamos a poder ser mucho más efectivas a la hora de barrer, ¿no? Pues lo mismo cuando generamos mérito. Si generamos mérito en conjunto es mucho más poderoso que si generamos mérito nosotras solas. Entonces cogemos
todo ese mérito y lo dedicamos para el bienestar, la felicidad, la paz, la calma, la salud de todos los seres sin excepción. Y tomamos unos momentos para imaginar que nuestra energía en forma de luz blanca, de néctar blanco, se expande desde nuestro corazón, así como si fuese una bomba atómica de mérito, de tranquilidad, de felicidad, de paz, por todo el mundo, nuestro país, nuestra provincia, nuestro pueblo, nuestra vecindad, nuestra casa. Y se expande y llega a todos los seres, no solamente a los seres humanos, también, pero a los animales, a los insectos, aquellos debajo de la tierra, encima, en el cielo, y se expande por todo el universo, curando, sanando, haciendo feliz, satisfaciendo las necesidades y deseos virtuosos de todos los seres. Chanju Senjo Rinpoche Magye Bana Kigurji Geba Nyamba Mevaya Kone Kundu Pewarsho Donye Tawa Rinpoche Magye Bana Kigurji Geba Nyamba Mevaya Kone Kundu Pewarsho Kare Rawe Korwe Shingam Dire Penda Dewa Malu Jungwene Chere Zirwan Tenzin Gyatso Ye Shape Sithe Bardu Ten Yuruchi. Que tengáis un día hermoso